Y bueno, comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a esta sesión donde estaremos tratando el tema de fisiología respiratoria. Y en esta ocasión les he traído esta clase dividida en cuatro puntos importantes para que sea un poco más digerible la comprensión y se llegue a entender súper bien este tema que es tan importante y tan evaluado en los exámenes. Sin miedo a equivocarme, creo que es uno de los temas que son más importantes en la materia de fisiología. Por lo tanto, yo quiero que ustedes lo entiendan y comprendan bien que todas los componentes del sistema respiratorio, todo lo que hay detrás, toda la fisiología, toda la mecánica, todas las pruebas que se realizan para ver si un individuo tiene algún tipo de enfermedad respiratoria. Pero para comenzar les quiero decir que esta clase la he dividido en cuatro puntos importantes. El primero de ellos va a ser una breve introducción, donde estaremos tratando un poco de intercambio gaseoso, estaremos viendo los componentes principales del sistema respiratorio y qué es lo que hace cada uno o en qué tipo de papel tienen a la hora de realizar este proceso tan importante. En el segundo punto estaremos conociendo ya la mecánica de la respiración propiamente. Vamos a estar viendo cómo es que ocurre la inspiración, la expiración, todos esos eventos los vamos a ver en ese punto. De ahí tenemos el tercer punto que va a ser sobre la regulación de la respiración, ¿verdad? Que esto ya es un toque más neurológico y vamos a ver cómo es que se regula la respiración en sí. Y el cuarto punto sería el de espirometría, donde vamos a conocer un poquito sobre esta prueba, vamos a ver qué es lo que mide, qué tipo de enfermedades podemos diagnosticar por medio de la espirometría forzada y eso es lo que les traigo en esta ocasión. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, para comenzar vamos a hablar primeramente del objetivo de la respiración, ¿verdad? La respiración es un proceso que nosotros estamos realizando de manera constante y que necesitamos realizarlo para mantener en pleno funcionamiento nuestras funciones vitales, ¿verdad? Ya sabemos de que nuestros órganos utilizan el oxígeno para suplir sus necesidades metabólicas, para ayudarse en ciertos procesos que existen, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta de que la respiración es un proceso que nosotros tenemos que realizar sí o sí si queremos estar vivos, ¿verdad? Si hay vida, es por medio de la respiración, ¿verdad? Ya que por medio de la respiración nosotros realizamos un proceso llamado el intercambio gaseoso. ¿Y qué es el intercambio gaseoso? Así a grosso modo podemos entender el intercambio gaseoso como un intercambio precisamente de gases entre nuestra sangre y la atmósfera. Esto por medio de una estructura llamada alvéolo, que ya lo vamos a conocer más adelantito. Pero básicamente sepamos eso. La respiración es importante porque por medio de ella nosotros realizamos el intercambio gaseoso. Y el intercambio gaseoso va a ser el proceso por medio del cual nosotros vamos a poder oxigenar nuestra sangre. Y así esta sangre oxigenada llegue a todos nuestros órganos y que suplan sus necesidades metabólicas. Entonces, ya lo vamos a ver más detenidamente. Aquí les he traído un par de esquemas, ¿verdad? Y un poco ya de explicación detallada sobre todo ese proceso. Pero continuemos con las generalidades, ¿verdad? Ahorita vamos con lo más básico, desde lo más básico hasta lo más complicadito. Así que, siguiendo con las generalidades, tenemos los componentes del sistema respiratorio. Ustedes tienen que saber que el sistema respiratorio se va a componer de algo llamado vías aéreas, que son las vías que permiten la entrada de aire hacia nuestros pulmones. Pero a su vez, estas vías aéreas se dividen en dos zonas, aquí como pueden ver aquí. La primera es la zona de conducción y la segunda es la zona de respiración. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, comencemos definiendo la zona de conducción. La zona de conducción va a ser la zona de nuestro sistema respiratorio en la que no va a haber ningún tipo de intercambio gaseoso y que meramente va a cumplir una función de transportar el aire desde la atmósfera o desde el exterior hacia nuestros pulmones. Es decir, que podríamos entenderlo como una especie de tuberías, ¿verdad? Donde entra el aire
y no ocurre mayor cosa, mayor evento no va a ocurrir. No va a ocurrir intercambio gaseoso ni ningún otro evento más allá del de la plena conducción del aire. Precisamente por eso se llama zona de conducción. Eh, y entre las estructuras que conforman la zona de conducción tenemos la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Todas estas estructuras nos van a permitir a nosotros ingresar el aire desde el exterior hacia nuestros pulmones y fungen como una especie de tuberías, ¿verdad? Como yo les mencionaba, una especie de tuberías que permiten el paso del aire. Y de ahí, por otra parte, tenemos la zona de respiración. Que en la zona de respiración nosotros tenemos que saber que en la zona de respiración nosotros sí vamos a estar realizando el proceso del intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la zona de conducción y la zona de respiración es que en la zona de respiración es donde se realiza el intercambio gaseoso propiamente. Entonces, si alguna vez esto les aparece en un examen, sepan de que esa es la diferencia. En la zona de respiración se produce el intercambio gaseoso y se oxigena la sangre. ¿Vea? Ya nosotros podemos ir armando una especie de mapa mental. ¿Vea? La zona de conducción me ayuda a llevar el aire hasta la zona de respiración donde yo voy a realizar el proceso de intercambio gaseoso. Pero, ¿qué estructuras son las que forman parte de la zona de respiración? Aquí las tenemos. Son estructuras recubiertas de alvéolos. Ya vamos a ver la importancia de los alvéolos, pero ya les venía yo un poquito mencionando o adelantando que los alvéolos van a ser los que van a realizar el intercambio gaseoso propiamente. Pero veamos las estructuras que se encuentran en esta zona. Vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, que si somos más específicos, el intercambio gaseoso ocurre propiamente en los sacos alveolares, aunque por lo general se les menciona solo como alvéolos, ¿verdad? Así que no se preocupen, en la mayoría de evaluaciones se los van a mencionar solo como alvéolos. Entonces, aquí les he traído este esquema para que se facilite un poquito más la comprensión de todo lo que yo les mencionaba anteriormente y si quieren vamos a repasarlo. Aquí tenemos el sistema respiratorio. Está compuesto de dos zonas. La zona de conducción, que ya decíamos, que es la que lleva el aire al interior y al exterior de los pulmones. Es decir, que esta zona va a permitir el paso del aire hacia adentro de nuestros pulmones y hacia afuera. Mediante inspiración vamos a ingresar aire y mediante expiración vamos a sacarlo, ¿verdad?, de nuestros pulmones. Entonces, las estructuras que lo componen, bueno, ya decíamos anteriormente la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales. Son estructuras meramente conductivas. No va a existir ningún tipo de intercambio gaseoso ni ningún otro proceso más allá del de conducir, el propio aire. De ahí tenemos la zona de respiración, que ya decíamos que se conforma por estructuras recubiertas de alvéolos, ¿verdad? Aquí se va a realizar el intercambio gaseoso propiamente. Entonces, en la zona de respiración nosotros vamos a tener el intercambio gaseoso. Y ya decíamos qué estructuras forman parte de esta zona, ¿verdad? Los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares. Pero hay una cosa que yo les quiero mencionar de todas estas zonas, y es que a veces se les conoce con un nombre distinto. Por ejemplo, la zona de conducción también se le conoce como espacio anatómico. ¿Y qué es el espacio anatómico? Me vas a preguntar. El espacio anatómico es el espacio donde no hay ningún tipo de intercambio gaseoso, donde solamente pasa el aire y ya está. O sea, la zona de conducción es lo mismo que decir espacio anatómico. Así se refieren a él en algunas evaluaciones, en algunas literaturas, se refieren a él como espacio anatómico o como zona de conducción también. Los dos términos son totalmente válidos. De ahí, la zona de respiración recibe otro nombre que es bien característico, que se le llama espacio fisiológico, como lo pueden ver aquí. Espacio fisiológico. ¿Y cómo voy a definir yo el espacio fisiológico? Es el espacio donde existe un intercambio gaseoso. Entonces ya decíamos nosotros, el espacio anatómico es el espacio donde no existe un intercambio gaseoso
y que cumple una función meramente conductiva, y en cambio el espacio fisiológico es aquel en el que se realiza el intercambio gaseoso, propiamente. Y hay un tercer término, el cual se llama espacio muerto fisiológico. Este espacio muerto fisiológico también es utilizado en algunas literaturas, se menciona, por ejemplo en el Linda Constanzo, se menciona cada uno de estos que yo les he mencionado anteriormente, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que el espacio fisiológico muerto es aquel espacio donde debería existir un intercambio gaseoso, pero no lo hay. Es decir, que esta es una estructura que se va a ver visto afectada por algún tipo de patología, algún tipo de restricción, de obstrucción, que está impidiendo que haya un intercambio gaseoso como normalmente lo habría. Entonces, esa es la definición de espacio muerto fisiológico. Entonces, estos tres términos ténganlo bastante en cuenta: espacio anatómico, espacio fisiológico y espacio muerto fisiológico. Ya dimos la explicación de cada uno y ahora vamos a avanzar a ver un poquito más a detalle todas las estructuras que forman parte de cada uno de estos espacios. ¿Verdad? Que aquí les he traído un esquema donde están todas representadas gráficamente. Obviamente que esta no es la escala, o sea, no son así de grandes, no se observan así de grandotas, sino que por el contrario, si nosotros las viéramos, digamos, bueno, con un corte anatómico, veríamos que son mucho más pequeñas de lo que aparentan. Pero bueno, vamos a empezar con la zona de conducción. Ya decíamos que la zona de conducción está compuesta por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, también por la nariz, aunque este esquema no lo menciona. Creo que porque no es tan desconocido como por ejemplo estas estructuras. Entonces, la zona de conducción se compone de tráquea, bronquios y bronquiolos. Y de ahí la zona de conducción me va a dar paso a la zona respiratoria, de allá propiamente, que esta está compuesta por tres estructuras principales, que son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, que yo les mencionaba que son muy importantes porque aquí es donde se va a estar realizando propiamente el intercambio gaseoso. ¿Y cómo podemos distinguir a los sacos alveolares? Bueno, son estos pequeños como grumitos que se pueden observar aquí, como esas pequeñas, sí, como grumitos, como pequeñas elevaciones que hay. Esos van a ser nuestros sacos alveolares. Y ya vamos a ver cómo se realiza el intercambio gaseoso a continuación. Y bueno, continuamos. Vamos a ver más a detalle las estructuras del sistema respiratorio. Aquí pueden ver un esquema en el cual se ejemplifica bastante bien todo el sistema respiratorio, pero no nos muestra la zona de respiración, ¿verdad? Esto porque es un esquema más anatómico, ¿verdad? Pero si nosotros partiéramos uno de estos pulmones a la mitad, ¿verdad? Verticalmente, observaríamos todo el árbol bronquial que existe aquí, y a la vez al final de todos esos bronquios van a estar nuestros alvéolos, que aquí se los he representado con un color naranja para demostrarles un poquito exagerado que cada uno de nuestros alvéolos va a estar en contacto con nuestra sangre. Y aquí les he traído esta imagen para que les quede un poquito más claro a qué me estoy refiriendo cuando digo que nuestros alvéolos están en contacto con nuestra sangre. Bueno, estos son los alvéolos. Se los presento ya en una vista más magnificada. Estos van a ser nuestros alvéolos. Esto que yo les encierro en este círculo rojo es lo que conocemos como un alvéolo. ¿Vea? Y entonces si nosotros viéramos así detenidamente, podríamos observar toda esta irrigación, vea, que hay. Por lo general en los libros de fisiología, de anatomía, de todas estas materias, a la sangre venosa se le representa con un color azul, como el que pueden observar aquí, y a la sangre arterial se le representa con un color rojo más puro, más claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? ¿Por qué vemos que esta sangre venosa pasa a ser sangre arterial? Precisamente es porque se está realizando el intercambio gaseoso. Es decir, que esta sangre venosa
que contiene bajas cantidades de oxígeno se va a estar oxigenando por medio del aire que entra del exterior, llega hasta nuestros alvéolos y aquí es donde va a ingresar el oxígeno a nuestra sangre y se va a oxigenar nuestra sangre y se va a convertir en sangre arterial. Y a la vez que la sangre se oxigena, vamos a estar soltando dióxido de carbono hacia la superficie, pero eso ya lo vamos a ver más adelantito, más a detalle. Pero lo que me interesa que ustedes sepan de este dibujo es que a lo largo de nuestros alvéolos se va a encontrar todo este sistema de riego sanguíneo. Todos estos capilares son, un montonazo de capilares que van a estar realizando el intercambio gaseoso y van a estar pasando de una sangre venosa carente de oxígeno a una sangre arterial rica en oxígeno. Así que esto es lo que yo quería que ustedes supieran de este dibujito. Así que ahora sí, vamos a pasar ya al intercambio gaseoso, ya el proceso explicado a detalle. Bueno, lo que les quiero representar con esta imagen, de allá para explicar el intercambio gaseoso, les quería dar una pequeña introducción por medio de esta imagen. Y es que nosotros, por si no lo sabían, vivimos en un país que está a nivel del mar. Y a nivel del mar, eh, pónganle que este soy yo, ¿verdad? Este personaje, digamos que soy yo. Y yo vivo en un país que está a nivel del mar. Y entonces yo me voy a encontrar rodeado por una atmósfera, que yo se las he representado con este color azulito. Esta es mi atmósfera, es una atmósfera que nos rodea a todos, ¿verdad? Es la capa que rodea a todo el planeta. Pero a nivel del mar, precisamente, vamos a estar ante una presión de una atmósfera. Y yo quiero que desde ya ustedes conozcan la equivalencia de una atmósfera en milímetros de mercurio. Y es que una atmósfera va a equivaler a 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante que yo sepa esto? Porque los milímetros de mercurio es una unidad con la que se mide la presión y es de las más utilizadas realmente en el ámbito médico. Lo utilizamos tanto para este tema de respiración, como por ejemplo para temas de presión arterial, de diferentes presiones que hay a lo largo de nuestro cuerpo. Así que yo quiero que ustedes sepan que el aire que nosotros respiramos se encuentra dentro de esta atmósfera. Y a su vez, el aire que respiramos no es 100% oxígeno. Es decir, que el aire que nosotros respiramos está compuesto de muchos otros gases, como por ejemplo el nitrógeno, que el aire está compuesto por un 70% de nitrógeno. Está compuesto de oxígeno, claro, porque es el que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para vivir. Y está compuesto aproximadamente de un 21% de oxígeno y otros gases, ¿verdad? Que forman parte del 9% restante. Entonces, estos son los gases que conforman el aire que nosotros respiramos. Aproximadamente las cantidades: nitrógeno 70%, uno de los gases más abundantes. Oxígeno 21%. Es el gas que más nos interesa a nosotros porque es el que nos va a servir para oxigenar nuestra sangre por medio del intercambio gaseoso. Y otros gases, por ejemplo, vapor de agua, dióxido de carbono y muchos otros más. O sea, vapor de agua, de H2O, de CO2 y muchos otros gases que están presentes en la atmósfera, pero que forman parte del 9%. Entonces, ¿a cuánto equivale en presión este porcentaje de oxígeno? Va a equivaler aproximadamente a 160 milímetros de mercurio. Esto según la literatura, ¿verdad? Porque hay algunas literaturas que tienen cierta discrepancia y ya se van a dar cuenta cuando ustedes estén estudiando esta maravillosa materia ya a fondo. Pero para efectos de esta clase lo vamos a dejar como 160 milímetros de mercurio. Esto es la cantidad de oxígeno, de presión de oxígeno que nosotros vamos a tener en el aire que nosotros respiramos. El aire que respiramos está compuesto de un 21% de oxígeno.
Entonces, ya habiendo dado este preámbulo al intercambio gaseoso, y era bien importante que ustedes lo conocieran, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo se va a dar toda esta dinámica de los gases, entonces pasemos ya a ver propiamente el proceso del intercambio gaseoso. Y es que el intercambio gaseoso es un proceso que no es complicado, es bastante fácil de entender, no tiene mayor complejidad, eh, y yo siento que es algo bastante sencillo de entender. Y bueno, aquí les he dibujado un alvéolo, un poquito mal dibujado, ¿no? Pero ahí está al fin y al cabo. Este es el alvéolo, ya como ya lo habíamos visto en otras imágenes, que tiene una forma como tipo, como de bombillo. A mí se me hace como de bombillo, como de hisopo, como ustedes lo quieran ver. Entonces, este alvéolo va a estar en contacto con un capilar, que este va a ser mi capilar en este caso. El alvéolo está en contacto con un capilar y entonces del aire, del aire que nosotros respiramos, tenemos que hacer que este aire llegue al alvéolo para que llegue oxígeno a nuestra sangre. Eso es lo que más nos interesa, que entre el aire de la atmósfera para poder oxigenar nuestra sangre. Porque si no, no habría otra forma de que pudiéramos oxigenar nuestra sangre y por lo tanto pues estaríamos con una oxigenación muy baja en nuestra sangre. Pero lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es oxigenar nuestra sangre. Y esto se hace por medio del intercambio gaseoso. Así que aquí les pongo la preguntita. ¿Cómo llegan los gases desde la atmósfera hasta nuestra sangre? Esto lo explica el intercambio gaseoso. Ahorita a continuación se los voy a explicar. Y bueno, aquí con este esquema yo les quiero explicar a ustedes todo el proceso de oxigenación de la sangre. Vea, aquí vemos de un lado que está la sangre venosa, de tipo venosa, y también tenemos del otro lado la sangre arterial. Si nosotros nos remontamos un poquito al tema de cardiología, ¿verdad? De fisiología del corazón, nosotros nos vamos a acordar de que el corazón está dividido en dos lados, ¿verdad? Un lado derecho, que sería este de aquí, que yo les he representado con color azulito, y un lado izquierdo, que está representado con un color rojo más fuerte. Cada uno de estos lados tiene un tipo de sangre, ¿verdad? El lado derecho tiene sangre venosa y el lado izquierdo tiene sangre arterial. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo aquí? Bueno, básicamente, si nos recordamos del ciclo cardíaco, ¿verdad? El corazón bombea esta sangre venosa hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar. Esta sangre llega hacia los pulmones y a la vez llega al alvéolo y va a empezar a seguir este recorrido. Yo quiero que me sigan aquí. Va a empezar a seguir este recorrido. Viene la sangre venosa, va a venir y va a llegar hasta el alvéolo. Hasta ahí quiere llegar esta sangre porque esta sangre quiere ser oxigenada. Entonces, el alvéolo, luego de realizar la respiración, que entre aire, va a tener una presión parcial de oxígeno aproximadamente de 104 milímetros de mercurio. Ey, pero si vos me dijiste que el aire que yo respiro, eh, la fracción de oxígeno iba a ser de 160 milímetros de mercurio. Así es. Pero, ¿por qué aquí me pones que es 104 milímetros de mercurio? Bueno, porque se va perdiendo esa presión, ¿verdad? Precisamente por la zona conductiva. Es decir, que no todo el aire que yo quiero ingresar llega hasta el alvéolo propiamente, sino que hay aire que se queda en las tuberías, ¿verdad? O en la zona de conducción. Entonces, a eso se debe ese pequeño cambio de presión. De ahí tenemos otro valor, que es la presión parcial de dióxido de carbono. Aquí lo pueden ver con las siglas PCO2. Cuando ustedes vean estas siglas, va a significar presión parcial. Ya, por ejemplo, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. Aquí tenemos los dos valores. En el caso de la presión parcial de oxígeno, va a ser de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces ya dijimos de que la sangre iba a venir por medio de las arterias pulmonares hasta el alvéolo.
ve, hasta los capilares. Y entonces cuando yo ingreso aire desde la atmósfera, voy a estar ingresando oxígeno. Y la sangre que yo tenía en un principio de este lado y que era venosa, va a salir oxigenada. Es decir, que yo voy a haber transportado oxígeno desde la atmósfera hacia mi sangre, con el motivo de oxigenarla. Y ya vamos a ver más adelantito cómo cambia la composición de la sangre, dependiendo de si es venosa o si es arterial. Pero bueno, aquí lo que quiero que sepan es esto que les he anotado aquí. En el intercambio gaseoso lo que nosotros buscamos es sacar el CO2 de la sangre venosa. La sangre venosa tiene una mayor cantidad de dióxido de carbono o CO2 a comparación de la sangre arterial. ¿Por qué? Porque en el intercambio gaseoso nosotros buscamos deshacernos de este dióxido de carbono y a cambio ingresar oxígeno. Es como si nosotros hiciéramos un intercambio, precisamente. Sacamos dióxido de carbono e ingresamos oxígeno, que es lo que nos interesa. Digamos que el dióxido de carbono es una especie de desecho. Ya cuando los órganos ya consumen el oxígeno que le fue proveído, lo descartan en forma de dióxido de carbono, ya como lo podemos ver aquí. Entonces el fin del intercambio gaseoso es sacar este dióxido de carbono e ingresar oxígeno hacia la sangre. Vamos a ver más a detalle aquí. Entonces, básicamente lo que ocurre es lo que yo les mencionaba anteriormente. Nosotros buscamos sacar dióxido de carbono e ingresar oxígeno. Entonces veamos cómo cambia la composición de la sangre, dependiendo de si está o no oxigenada. Vemos en un principio que la sangre venosa tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y ahora veamos la sangre arterial, vea, para comparar los valores. En el caso de la sangre arterial, que es una sangre que ya es oxigenada, ya como les mencionaba anteriormente, tiene una presión parcial de dióxido de carbono de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. ¡Wow! Este es un gran cambio. Vean cómo, bueno, hay un pequeño cambio en la presión parcial de dióxido de carbono con respecto a la sangre venosa, ya que vemos de que solo disminuye en 6 milímetros de mercurio. Pero a cambio de esos 6 milímetros de mercurio, nosotros ingresamos casi 60 milímetros de mercurio de oxígeno. Es decir, vean cómo en la sangre venosa teníamos un valor de 40 milímetros de mercurio y ahora en la sangre arterial tenemos 100 milímetros de mercurio. Aquí podemos ver la importancia del intercambio gaseoso y de oxigenar nuestra sangre. Entonces, si a ustedes alguna vez les hacen la pregunta trampa, de que les preguntan, ¿en la sangre venosa crees que no hay oxígeno? Ustedes respondan, no, realmente sí hay oxígeno en la sangre venosa. Lo que pasa es que es muy poco a comparación de la sangre arterial. ¿Ya? Pero sepan de que en la sangre venosa hay oxígeno, pero en pequeñas cantidades. ¿Ya? No es que no hay oxígeno, sino que está presente, pero en menores cantidades. Pero bueno, aquí este básicamente es el proceso del intercambio gaseoso. Yo ingresé oxígeno a cambio de eliminar dióxido de carbono. Esto mediante la inhalación, ¿verdad? Mediante la inhalación yo ingresé aire a mi alvéolo y este aire a su vez me trajo oxígeno. Y cuando yo hago el proceso de expiración, es decir, de sacar aire, yo voy a estar descartando el dióxido de carbono. Y ahora mi sangre va a haber pasado de ser venosa a ser arterial y va a tener estos valores en una persona sana en condiciones normales, ¿verdad? Claro, a nivel del mar. Y bueno, un detalle que quería mencionarles también es que el alvéolo tiene un líquido en su superficie llamado líquido surfactante. Este líquido surfactante básicamente nos va a crear una tensión superficial, que esta tensión superficial nos va a permitir el ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Entonces, esa es la importancia de nuestro líquido surfactante.
Hay algunas patologías relacionadas con él, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria, donde es un defecto, ¿verdad?, de tipo congénito, en el cual el bebé nace con un déficit del líquido surfactante, entonces le cuesta realizar este proceso que yo les mencionaba ya anteriormente. Entonces, bueno, pero es una patología poco frecuente, realmente es característica de los bebés inmaduros, ¿verdad?, que nacen en pretérmino, ¿verdad?, antes de que cumplan las semanas adecuadas, pero eso una pequeñita correlación clínica. ¿Verdad? El líquido surfactante es bien importante para el intercambio gaseoso. Ahora les he traído también una imagen para que ustedes vean algunos defectos de la relación de ventilación y perfusión. Bueno, básicamente la ventilación es lo que va a estar realizando el alvéolo, aquí representado con la letra B, y la perfusión ya es trabajo del capilar pulmonar. Vea. Entonces van a haber cuatro situaciones. La primera va a ser la de espacio muerto, donde ya dijimos de que cuando nosotros hablamos de un espacio muerto, vamos a referir a un espacio donde debería de existir un intercambio gaseoso, pero no lo hay. En este caso porque hay una ausencia del capilar. Ya, si se fijan, aquí lo teníamos como normalmente sucede, aquí en esta imagen, pero aquí en el primer caso, que es el de espacio muerto, vemos de que hace falta el capilar pulmonar. Ya, entonces, por lo tanto, es un espacio muerto, porque está el alvéolo, pero no está el capilar con el que realice el intercambio gaseoso. De ahí tenemos el evento de la relación de ventilación-perfusión elevada. Y esto se va a dar ya que va a haber un alvéolo que va a estar pasando más aire y el capilar va a ser como más pequeño, ¿verdad?, como se observa aquí en la imagen. Va a ser un capilar muy pequeño en el cual se le va a estar dando mucha ventilación, pero a consecuencia de que es pequeño no va a poder realizar la perfusión adecuada, ¿ya?, precisamente porque es pequeño. De ahí tenemos la relación ventilación-perfusión baja. Esto se va a dar cuando el alvéolo es más pequeño que el capilar. ¿Ya? El capilar aquí lo vemos de un tamaño muy grande y el alvéolo pues de un tamaño muy pequeño. Entonces va a existir una menor ventilación y esta ventilación no va a ser suficiente para suplir las necesidades de perfusión, ¿ya?, de este capilar. Y de ahí tenemos la situación de cortocircuito, donde no hay un alvéolo que realice intercambio gaseoso, nada más está el capilar. Ya, si ven, solo está el capilar, no está el alvéolo. Entonces, si está el capilar y no está el alvéolo, la relación de ventilación-perfusión es igual a cero, porque no existe un alvéolo que le proporcione intercambio gaseoso a este capilar. Así que esto nada más para que ustedes conocieran algunas de las situaciones que ocurren, ¿verdad?, cuando hay defectos en el intercambio gaseoso. Entonces, ahora les planteo la pregunta, ¿cómo creen que viaja el oxígeno en nuestra sangre? Bueno, por si ustedes no lo sabían, el oxígeno viaja en la sangre a través de unas células llamadas glóbulos rojos, que son estas bolitas que yo les he representado aquí. Pero el oxígeno propiamente es cargado por medio de un componente de este glóbulo rojo, llamado hemoglobina. Este azulito, esta bolita pequeñita azulita que pueden ver ahí, es nuestra hemoglobina. Nuestra hemoglobina es la que va a estar transportando propiamente el oxígeno de la sangre. Aquí ya tenemos una sangre que es oxigenada, entonces tenemos que ver la forma de transportar el oxígeno. Y el oxígeno se va a transportar por medio de glóbulos rojos, que a su vez tienen hemoglobina. Y esta hemoglobina va a ser como una especie de canastita para nuestro oxígeno. Y entonces estos glóbulos rojos van a estar transportando nuestro oxígeno a lo largo de todo nuestro sistema, de todo nuestro organismo, para suplir a todos los órganos que lo necesiten. Entonces aquí les traigo una imagen de la composición de los glóbulos rojos. Este sería un glóbulo rojo. Vean, si ven, tiene una forma cóncava aquí en esta parte de en medio.
precisamente porque tiene que estar cargando el oxígeno. Por si no lo sabían, el glóbulo rojo está compuesto por dos cadenas alfa, dos cadenas beta, un grupo hemo, hierro, esto es bien importante porque nos trae a colación una correlación clínica, como lo es la anemia por déficit de hierro, por ejemplo. Y aquí vemos la relación, ¿vea? Ya vemos de que el glóbulo rojo está compuesto por hierro también. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no consumimos la cantidad adecuada de hierro en la dieta, por ejemplo? Vamos a tener anemia porque no se va a poder o no va a cumplir la estructura normal del glóbulo rojo. Por lo tanto, va a haber anemia. Pero sepan de que la anemia tiene un montón de causas, un montón de etiologías, como le llamamos ya en un nivel más avanzado. Va a tener un montón de causas, etiologías, y una de ellas va a ser por falta de hierro, como les mencionaba aquí. Por ejemplo, si ustedes tienen o quieren hacer alguna dieta que no incluya ningún alimento que tenga hierro, probablemente les va a dar anemia. Eso lo conozco porque así fue el caso de un amigo que hizo una dieta y se le olvidó incluir alimentos que contuvieran hierro y casi que tuvo anemia, pero lo bueno es que se dio cuenta a tiempo. Y ajá, eso es solo para que ustedes conozcan un poco del glóbulo rojo. Otra cosa que tienen que saber es que no tienen mitocondria, no tienen núcleo, los glóbulos rojos, por lo tanto, la vía por medio de la que ellos se suplen de energía es la vía de las pentosas fosfato. En la vía de las pentosas fosfato, ellos van a generar un producto llamado NADPH, que este le va a servir para resistir el estrés oxidativo. Precisamente, el glutatión le va a permitir resistir el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, ¿cómo se da? Bueno, con la sola presencia del oxígeno. Con la sola presencia del oxígeno, ya estamos poniendo al glóbulo rojo ante un estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasaría si él no puede generar el glutatión necesario para resistir el estrés oxidativo? Pues lo que va a pasar es que se va a desmoronar, ¿vea? Porque no va a aguantar siquiera el estrés de llevar oxígeno, que es lo que él tiene que hacer, y se va a terminar destruyendo ese glóbulo rojo. Ya no va a servir. Entonces, esto era para que conocieran más sobre el glóbulo rojo y la importancia que tienen a la hora del transporte del oxígeno. Pero ahora les traigo otra correlación clínica, una más, y les traigo también una farmacológica, ya al final, una farmacológica clínica y patológica, de todo aquí. Bueno, básicamente yo quería que ustedes conocieran estos aparatitos. Este aparatito, por si alguien no conoce el nombre, se le llama oxímetro de pulso. Este oxímetro de pulso lo que me va a ayudar es a conocer el nivel de oxigenación de mi sangre. Este aparatito estuvo bien famoso durante estos últimos años porque es el que se utiliza o se recomienda que la gente que contrae COVID adquiera, ¿ya? Que compren este aparatito, este oxímetro de pulso, para estar monitoreando constantemente el nivel de oxigenación de su sangre, ya que el COVID ya sabemos de que por diferentes mecanismos produce que las personas empiecen a oxigenar muy bajo y entonces este oxímetro de pulso nos permite a nosotros conocer el nivel de oxigenación de nuestra sangre y cuando esté por debajo de ciertos valores, acudir con un médico o a emergencias. ¿Cuáles son estos valores? Bueno, por lo general, una baja oxigenación se considera por debajo del 90%. Aunque esto depende de al médico que le preguntes. ¿Ya? Porque algunas veces te van a decir 92%, 90 y tanto por ciento, pero por lo general ya una persona que esté oxigenando por debajo del 90% lo vamos a considerar como un nivel de oxigenación baja. Ya esta persona ya requiere que le realicemos incluso ventilación mecánica, que le proveamos de oxígeno por medio de tanques de oxígeno, de respiradores mecánicos, y este es el nivel bajo de oxigenación baja de la sangre. Si, si el oxímetro de pulso nos muestra este valor o menor, quiere decir que ya estamos desoxigenando, no estamos pudiendo oxigenar adecuadamente nuestra sangre.
y el valor normal de oxigenación de la sangre viene siendo aproximadamente el 98%. Aunque algunos dicen que 97, que 95, por arriba de 95, no sé qué, pero para efectos de esta clase quedémonos con estos valores. ¿Ya? Pero veamos el caso de que nosotros estemos desoxigenando. Aquí les añado estos dos valores. ¿Ya? Pero me vas a preguntar, ¿qué significa esto de FiO2 o FiO2? ¿Y por qué 21%? Bueno, si tú te acordás, yo al principio te mencioné que digamos, del aire que tú respiras, el 21% del contenido de ese aire es oxígeno. Entonces, hay un término por medio del cual se le conoce a este oxígeno respirado y se le conoce con el nombre de fracción inspirada de oxígeno o FiO2. ¿Cuál es la importancia de esto? Este parámetro nosotros lo vamos a poder observar, por ejemplo, en máquinas de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente que necesita de respiración mecánica, quiere decir que esta fracción de oxígeno no está siendo suficiente para que él oxigene adecuadamente su sangre. Por lo tanto, va a requerir de estos instrumentos de ventilación mecánica. ¿Y por qué les digo que este es un parámetro que aparece en la pantallita de estos instrumentos? Es porque es un valor que nosotros podemos modificar en la ventilación mecánica. Esto ya es un poquito más avanzado, pero sepan de que en los ventiladores mecánicos nosotros podemos modificar la fracción inspirada de oxígeno y podemos incrementarla. Claro que esto tiene un máximo, que viene siendo el 60%. O sea, que el 60% del aire que el paciente respire sería oxígeno, ¿ya? En la ventilación mecánica, y esto ya vendría siendo iatrogénico, o generaría efectos adversos, ¿verdad? Ya efectos de daño en los pulmones del paciente. Entonces nosotros, para una persona que esté oxigenando muy bajo y la tenemos conectada, intubada, ¿verdad? A un ventilador mecánico, nosotros podemos modificar la fracción inspirada de oxígeno para, a modo de estabilizar, ¿verdad? La oxigenación de ese paciente. Y podemos hacerlo hasta un máximo de 60%. Así lo mencionan algunas personas que tienen ya experiencia con este tipo de instrumentos. Ya, por encima del 60% ya viene siendo algo que se llama iatrogénico, o sea, que genera situaciones adversas, ¿verdad? O de daño. Entonces, ya para culminar con esta correlación, estos son los valores normales que se van a encontrar en nuestra sangre arterial. Una saturación de hemoglobina de aproximadamente 95 a 100%, que este va a ser el valor que nos va a estar midiendo el oxímetro de pulso, ¿verdad? Por medio de este porcentaje de SpO2, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos representa es esto, la saturación de hemoglobina, o sea, la oxigenación de la sangre. Sus valores normales por arriba de 95, 95, 98, 100% no es tan recomendable, porque podría existir un daño por radicales libres. Pero por lo general se le toma como normal de 95 a 98%, una oxigenación normal. De ahí tenemos también la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, que ya decíamos que viene siendo de 100 milímetros de mercurio, y la presión parcial de CO2, que viene siendo de 40 milímetros de mercurio. Estos son valores normales para la sangre arterial. Pero estos dos últimos solo los puedo conocer por medio de otro examen llamado gasometría. Gasometría. Y eso ya es tema, bueno, ya es otra historia, pero es un examen llamado gasometría donde yo voy a poder conocer estos dos parámetros. Hay muchos otros de mi sangre. Entonces, eso sería todo con respecto a la correlación clínica que les traía en esta ocasión. ¿Ya? Ahora pasemos a la correlación farmacológica. ¿Ya? Y es que no sé si ustedes sufren de asma, más de algunos de ustedes quizás ha visto este tipo de inhaladores. Y es que este tipo de inhaladores, por ejemplo, son utilizados para tratar el asma. ¿Ya? ¿Y cómo? Bueno, remontémonos primero a la histopatología del asma. En el asma, dependiendo del tipo de asma que se presente en el paciente, vamos a tener un bronquiolo que está inflamado. Aquí lo pueden ver, por si se lo preguntaban, está como tipo donita, va a ser nuestro bronquiolo.
Este bronquiolo en el asma se va a ver dilatado, ¿ya? Entonces, el asma nosotros la clasificamos como una enfermedad obstructiva. ¿Por qué obstructiva? Lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita les digo de que mediante este bronquiolo, este así de inflamado, no vamos a poder realizar la respiración normalmente. Es decir, que nosotros vamos a poder respirar, pero no vamos a poder sacar el aire adecuadamente. Precisamente porque este bronquiolo se va a encontrar así de esta forma contraída o como inflamada. Entonces, si nosotros vemos el corte histológico de un bronquiolo normal, lo vamos a observar así, ya, muy distinto a como está en el asma. Este es un corte histopatológico de asma, ya, no olvidemos. Entonces el bronquiolo debería estar así como este, ¿ve? Debería de tener una luz mucho más grande de la que tiene aquí, de la que se observa aquí. Y si se preguntan, ¿qué es el bronquiolo? El bronquiolo básicamente es lo que nos va a permitir el paso al alvéolo, ¿ya? Es lo que está antes del alvéolo, como les he traído en esta imagen, por ejemplo. Aquí podemos observar el bronquiolo. Entonces digamos de que en un paciente con asma, el área inflamada sería esta área del bronquiolo. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos se le administran a estas personas? Son fármacos adrenérgicos agonistas de los receptores beta 2. Ya nosotros acordémonos del tema de receptores musculares, que existen en nuestros músculos dos tipos de receptor, digo, de dos tipos, sí, de receptores, los colinérgicos y los adrenérgicos. Ya, los colinérgicos eran propios del músculo esquelético y se activaban por medio de acetilcolina. En cambio, los adrenérgicos también estaban presentes en el músculo esquelético, pero también en muchos otros tipos de músculo, ¿verdad? Como el músculo liso, por ejemplo, y así. Y estos adrenérgicos son activados por medio de catecolaminas, ¿verdad? Como les menciono aquí, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. Estas ya son catecolaminas que activan a este tipo de receptores. Entonces, ¿por qué nosotros queremos activar a estos receptores? Porque por medio de la activación de estos receptores se va a dilatar el bronquiolo. Vamos a estar estimulando al músculo liso y vamos a provocar una dilatación del bronquiolo por medio de la estimulación de los receptores beta 2, que van a ser los que están presentes en el músculo liso del bronquiolo. Entonces, estos inhaladores, estos fármacos, por ejemplo, este se llama salbutamol y este otro se llama terbutalina. Estos fármacos lo que nos van a estar haciendo es actuando sobre los receptores beta 2, actuando sobre los receptores beta 2 como agonistas o como excitadores, por así llamarle, agonista, o sea que tiene una acción positiva. Viene y actúa sobre estos receptores beta 2 que se encuentran en el músculo liso y se dilata el alvéolo, digo el bronquiolo, a modo de que se pueda expulsar el aire correctamente y pueda entrar correctamente. Y así nosotros tratamos el asma. ¿Ya? Esto un poquito por encima, ¿ya? Claro que hay otros mecanismos bioquímicos ya incluidos, pero eso a grosso modo, ya para que ustedes conozcan un poquito de cómo es el asma, cómo se trata, qué tipo de fármacos se utilizan y eso, básicamente, sepan eso. Y también que, bueno, en fármaco hay dos términos bien importantes, que van a ser el término de agonista y antagonista. Ya decíamos de que estos fármacos son agonistas, es decir, excitadores, también es una forma mediante la cual ustedes pueden conocer esta palabra, es un sinónimo, o también hay fármacos que tienen una acción antagonista o inhibidora, ¿verdad? Pero este no es el caso. ¿Ya? Para este caso era un fármaco de tipo agonista. Así que eso es con respecto al punto número uno. Ya culminamos con este punto y ahora vamos a pasar al punto número dos, que es la ventilación mecánica o la respiración mecánica. Y bueno, ya que conocimos todas las generalidades de la respiración, ya conocimos todo acerca del intercambio gaseoso, ahora vamos a pasar a algo un poquito más sencillito, ¿ya? Pero sin embargo que tienen que tener bastante en cuenta, ¿ya? Que es la propia mecánica de la respiración. Es decir, cómo ocurre la respiración, cómo se va a dar, qué músculos están involucrados en la respiración,
ahorita vamos a conocer cada uno de esas interrogantes. Les vamos a dar respuesta. Y es que sepan que la respiración consta de dos procesos, uno llamado inspiración y otro llamado expiración, ¿verdad? Como ya se los venía adelantando anteriormente. Entonces, a grosso modo, para nosotros realizar la respiración, aquí como pueden ver en este esquema que les he traído, nosotros vamos a necesitar excitar o activar el músculo diafragma. ¿Verdad? Sepan de que la respiración vamos a jugar bastante con este músculo. Este músculo va a ser nuestro protagonista. Él es nuestro rey, digamos, nuestro protagonista va a ser el músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo de tipo esquelético que nosotros necesitamos para poder realizar la respiración. Este lo controlamos de manera voluntaria. Sin embargo, hay periodos donde quizá la respiración puede darse casi que por sí sola, ¿verdad? Pero siempre este músculo es de tipo de control voluntario. Así que para nosotros realizar la respiración vamos a tener que jugar bastante con el diafragma. ¿Y cómo? Primeramente excitándolo o activándolo. Y el otro proceso que realizamos es relajarlo. ¿Verdad? Cuando nosotros excitamos el diafragma, le vamos a llamar inspiración. Y cuando nosotros lo relajamos, le vamos a llamar expiración. ¿Verdad? Entonces, para recapitular un poquito, la respiración consta de dos procesos, llamados inspiración y expiración. Estos procesos constan de un estímulo en el diafragma. Por ejemplo, en la inspiración nosotros excitamos o activamos o contraemos el músculo diafragma. Y en la expiración, por el contrario, nosotros lo relajamos. ¿Verdad? Aquí les voy a poner un signo de más para que sepan o hagan la asociación, ¿verdad? Con activar. Y en la expiración nosotros relajamos el músculo diafragma. Entonces, estos van a ser los dos procesos que nosotros realizamos constantemente. Esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? De la respiración. Aquí se lo voy a unir. Y es que nosotros primeramente vamos a excitar el diafragma, lo vamos a contraer y vamos a estar realizando la inspiración. Vamos a estar ingresando aire hacia la cavidad pulmonar. Y de ahí, cuando nosotros hayamos inspirado el aire suficiente, dependiendo de cómo estemos, si estamos relajados, si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, puede ser más o menos aire. Entonces nosotros vamos a realizar el proceso de expiración y vamos a relajar el diafragma y vamos a sacar el aire que ingresamos durante la inspiración. Entonces, por medio de la inspiración nosotros vamos a ingresar aire y por medio de la expiración nosotros vamos a soltar o expulsar ese aire. ¿Vean? Nosotros ingresamos aire, lo que vamos a querer hacer inmediatamente después es soltarlo o expulsarlo, a modo de que sea la sangre oxigenada correctamente, ¿verdad? Que se dé el intercambio gaseoso y a la vez que se mantenga una tasa de respiración adecuada. Que la tasa normal de respiración viene siendo entre 16 y 18 respiraciones por minuto. RPM se le abrevia, respiraciones por minuto. Entonces, esta es como una overview o como una vista panorámica de todo el proceso de la respiración, de toda la mecánica. Vamos a estar jugando con el músculo diafragma. Este músculo lo vamos a excitar, lo vamos a relajar, dependiendo del proceso que nosotros estemos realizando. Así que esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente. La respiración es un juego con el diafragma. Claro, hay otros músculos que también están involucrados en la respiración, pero los llamamos músculos accesorios, precisamente porque ellos no cumplen una función tan vital como sí la cumple el diafragma. Y ya vamos a ver cuál es esa función que cumple. Pero ya que nosotros tenemos esta vista general de todo el proceso de la respiración, vamos a ver detalladamente cada uno de sus componentes. Y vamos a ver que la respiración está compuesta por 4 componentes. El primero siendo la ventilación pulmonar. Esto quiere decir el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares.
ya la cantidad de aire que entra y que sale. De ahí tenemos como segundo componente la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, esto entre los alvéolos y la sangre, por medio del intercambio gaseoso claro. Ahora, el tercer componente es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Ya, en la sangre se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. En la sangre arterial se transporta más oxígeno hacia los órganos y en la sangre venosa se transporta más dióxido de carbono, ya, hacia los alvéolos para que realicen el intercambio gaseoso propiamente. Pero también la respiración va a tener su regulación, que vamos a ver en el tercer punto. Ya, pero ahorita veamos todo acerca de la mecánica. Y es que la mecánica de respiración, como yo les decía, consta de dos procesos, la inspiración y la expiración. Vamos a ver la inspiración primero. En la inspiración nosotros vamos a utilizar un músculo que ya les mencionaba anteriormente, un músculo muy importante que es el diafragma. El diafragma es nuestro músculo de la inspiración. Y ya habíamos dicho anteriormente que el diafragma, para realizar la inspiración, lo vamos a tener que excitar. ¿Por qué? Aquí les traigo la explicacióncita. Este es el diafragma en estado normal. El diafragma es como si fuera una especie de hojita, ¿ya? Una especie de hojita, una especie de lámina, ¿ya? Por debajo va a estar todo el contenido abdominal, todo abdominal, ABD le voy a poner aquí abreviado. Todo el contenido abdominal, por encima va a estar los pulmones. Pulmones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahorita? Cuando yo quiero inspirar, quiero decir que voy a ingresar aire a los pulmones. Entonces, ¿qué tiene que pasar primero? Tengo que excitar el diafragma. ¿Para qué? Para que aumente el volumen de la cavidad torácica. Aquí lo pueden ver. Cómo aumenta el volumen de la cavidad torácica cuando se contrae el diafragma. Entonces, si yo quiero ingresar aire hacia los pulmones, tengo que aumentar el volumen de la cavidad torácica para que así pueda ingresar el aire correspondiente y este aire a la vez realiza el intercambio gaseoso. Entonces, así se vería el diafragma en estado normal. Así lo pueden ver de una forma más curveada. Pero cuando nosotros realizamos inspiración, como que viene y se hace como más pachito, ya, se hace como más hacia lo horizontal, ya, se hace como más plano, más llano, como le digan. Y esto precisamente para aumentar el volumen de la cavidad torácica, para que así ingrese el aire, como lo vemos en esta imagen. Estas dos imágenes me gustaron bastante porque explican bastante bien la inhalación y la exhalación, ¿ya? O la inspiración y expiración. Todo esto son sinónimos y son diferentes formas de referirse a un mismo proceso. Sepan que la cantidad de aire que nosotros vamos a ingresar se le llama volumen corriente, en este caso, suponiendo que estamos en un estado de relajación. Y nuestro volumen corriente en un estado de relajación va a ser de 500 mililitros. Es decir, que nosotros vamos a estar ingresando 500 mililitros de aire. Y a la vez, cuando nosotros expiramos, vamos a estar expirando la misma cantidad de aire, a 500 mililitros, tal cual. Esto en el caso de que nosotros no suframos de ningún tipo de patología que pueda afectar esta expiración. Pero eso es básicamente todo acerca de la inhalación. Ahora veamos qué pasa cuando nosotros necesitamos músculos accesorios. ¿En qué momentos nosotros vamos a necesitar músculos accesorios? Durante el ejercicio o durante periodos que requieran que realicemos una inspiración o una respiración de tipo forzada, ya que nosotros estamos cansados y nos cuesta más respirar. Básicamente eso es a lo que nosotros le llamamos respiración forzada. Entonces, durante el ejercicio, por ejemplo, nosotros hacemos uso de estos músculos. Y en el caso de la inspiración, vamos a hacer uso de los músculos intercostales externos. ¿Qué van a estar haciendo estos músculos intercostales externos? Estos músculos me van a estar subiendo las costillas hacia arriba, a modo de que queden casi horizontales. Esto en pro de que aumente aún más la cavidad torácica, el volumen, ¿verdad? Para que así pueda ingresar el aire que ya decíamos anteriormente. Entonces, estos músculos accesorios los voy a usar cuando yo esté, por ejemplo, en estados de ejercicio, en ejercicio intenso. Yo voy a utilizar estos músculos
para así ayudarme, de ahí que el proceso de respiración sea más sencillo. Los músculos intercostales, aquí se los he representado con un color un poquito verdecito, ya que van a ser los músculos que se encuentran entre las costillas, ¿vea? Por eso se llaman intercostales, ¿vea? Se encuentran entre las costillas, intercostales, entre, costales, costillas. Entonces, estos músculos, cuando se activan, van a empezar a moverme las costillas hacia arriba, ¿verdad? A modo de que esté el volumen adecuado en la cavidad torácica para que entre el aire y así. Entonces, para la inspiración, ya haciendo un pequeño resumen, utilizamos el músculo diafragma. Ya él es nuestro protagonista. Y por medio de qué acción nosotros ingresamos el aire, por medio de la excitación del diafragma. Ya, cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen de la cavidad torácica y esto permite que entre una cantidad adecuada de aire ya, hacia los pulmones. Entonces, ¿qué pasa primero? Aumenta el volumen de la cavidad torácica y luego entre el aire. Por si se los preguntan, ¿verdad? ¿Qué sucede primero? Primero tiene que aumentar el volumen de la cavidad torácica para que así pueda ingresar el aire. Y durante periodos de exigencia física, como por ejemplo un ejercicio intenso, vamos a utilizar músculos accesorios, ¿verdad? Como los que yo les decía, los músculos intercostales externos. Así que eso es todo acerca de la inspiración. Ahora veamos la expiración. La expiración es el proceso por medio del cual nosotros sacamos el aire que ingresamos por medio de la inspiración. Eh, y este lo vamos a conocer como un proceso de tipo pasivo. Esto anótenlo en su mente. La expiración es un proceso de tipo pasivo. Nosotros no vamos a tener que excitar ningún músculo para la expiración, sino que va a ser un proceso que consta de la relajación del músculo diafragma, como lo vemos en estas imágenes. Ya durante la inspiración, nosotros excitábamos el diafragma para que aumentara el volumen de la cavidad torácica y el diafragma se movía hacia abajo. Pero durante la expiración nosotros solo relajamos el diafragma, no hacemos más. Y cuando nosotros lo relajamos, vuelve a su estado natural, ya que era un estado así que se apreciaba como más pronunciado, ¿verdad? Una curva más pronunciada. Entonces, en la expiración no tiene mayor complicación. Lo único que tenemos que comprender es que relajamos el músculo diafragma. Esto en pro de que disminuya el volumen de la cavidad torácica y así salga el aire correspondiente. ¿Ya? En este caso, ya les dije que el volumen corriente es 500 mililitros de aire que nosotros inspiramos y expiramos. ¿Ya? Entonces, esa es la expiración. Para la expiración nosotros utilizamos el músculo diafragma, pero no lo excitamos, sino que lo relajamos. Entonces, si se preguntan en cuál de estos procesos nosotros gastamos más energía, lo gastamos más en la inhalación o la inspiración. ¿Por qué? Porque requerimos de excitar el músculo diafragma. En cambio, la exhalación es un proceso totalmente pasivo, donde solo vamos a tener que relajar el músculo diafragma para que salga el aire que nosotros inspiramos. ¿Ya? En este nosotros necesitamos más energía para realizarlo. En cambio, la expiración es un proceso de relajación, ¿ya? Menor energía, por lo tanto. Pero así como en la inspiración nosotros necesitábamos de músculos accesorios, pues también en la expiración nosotros en algunos momentos necesitamos de músculos accesorios. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, abdominales, y utilizamos, por ejemplo, los músculos abdominales precisamente, y los músculos intercostales internos, ¿verdad? Que estiran las costillas hacia arriba y hacia abajo. Lo contrario de lo que hacían los intercostales externos, ya que, que empujaban las costillas hacia afuera y hacia arriba. Entonces, en la expiración nosotros buscamos que se disminuya el volumen de la cavidad torácica. Esto para que salga el aire por medio de un gradiente inverso de presión. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Sepan de que el volumen y la presión son valores inversamente proporcionales. Quiere decir que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y si por el contrario aumenta el volumen, y si por el contrario disminuye, digo, el volumen, la presión va a aumentar.
Entonces sepan de que estos dos parámetros son inversamente proporcionales. Y a eso nos referimos cuando decimos que son inversamente proporcionales. Quiere decir que aumenta uno, disminuye el otro. ¿Ya? Nunca pueden estar en un equilibrio, sino que es como una balanza. Ya, si yo le agrego peso de un lado, se va a levantar el otro. Si yo le agrego peso del otro lado, pues se va a levantar el otro lado. Y así. Es una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Claro que ahorita no nos vamos a adentrar en principios físicos. Hay muchos principios físicos, vea, involucrados en la respiración, pero no vienen al caso ahorita porque estamos hablando del tema de la propia fisiología del tema. Ya la física, pues ya la van a ver cuando ustedes lean el libro de Guyton y muchas otras literaturas, pero aquí yo quiero que ustedes entiendan a un nivel general todo el proceso de la respiración, ¿no? Toda la fisiología respiratoria. Así que otra cosa que yo quería que ustedes supieran, ¿ya? Sobre la mecánica de la respiración es que los pulmones, si nos remontamos a Anato, están compuestos de dos tipos de capas bien importantes. La primera es una capa llamada pleura visceral y la otra es llamada pleura parietal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La pleura visceral va a estar bien pegadita al propio órgano, es decir, en este caso a los pulmones. Vea, la pleura visceral va a estar del lado de los pulmones y la pleura parietal va a ser una capa externa que se va a encontrar separada de los pulmones. Y dentro de el espacio que se forma entre estas dos pleuras va a haber algo llamado cavidad pleural. En esta cavidad pleural va a haber un líquido llamado líquido intrapleural, no, líquido pleural, líquido pleural. Este líquido pleural lo que va a impedir es que haya un roce entre estas dos capas. Ya sabemos de que el pulmón, al realizar la respiración, se tiene que aumentar, ¿verdad? De volumen. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos este líquido? Se rozarían estas dos capas, ya generando un daño a largo plazo y es precisamente lo que nosotros evitamos por medio del líquido pleural, ¿ya? Porque este líquido pleural es como si fuera una especie de lubricante de nuestros pulmones que impide que se rocen cuando se realiza la respiración. Este líquido pleural lo vamos a encontrar en la cavidad pleural. Y si se acumula demasiado líquido pleural, a eso le llamamos hidrotórax, hidrotórax, hidrotórax. Una acumulación anormal de líquido pleural en la cavidad pleural se va a llamar hidrotórax. ¿Ya? Si nosotros tenemos una acumulación anormal. Eh, y ajá, se nos va a llenar de líquido esta cavidad y así. Eso es una situación patológica. Pero en situaciones normales, esta cavidad es drenada por medio de la linfa, de diferentes vasos linfáticos, a modo de que no ocurra esta situación, ¿verdad? Precisamente. De ahí otra cosa que yo les quería mencionar, un poquito por arriba, eran las presiones de la cavidad torácica. Claro que estas las van a entender más a fondo cuando ustedes estén viendo ya propiamente el tema, pero bueno, aquí tenemos las presiones que están a nivel de los pulmones. ¿Verdad? La presión atmosférica, que ya decíamos que equivale a 760 milímetros de mercurio, pero también tenemos ya las presiones propiamente pulmonares, que vamos a tener la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. La presión intrapulmonar va a equivaler al mismo valor de la presión atmosférica. ¿Ya? Este valor cambia, ¿ya? Durante la inspiración y expiración, cambia. ¿Ya? Ya decíamos de que cuando los pulmones se llenan de volumen, su presión va a disminuir. ¿Ya? Entonces, esto va a variar. ¿Ya? Pero para motivos de evaluaciones, sépanse estos valores. También tenemos el valor de la presión intrapleural, que va a ser un valor negativo, de presión negativa, precisamente porque esta es un área que se encuentra llena de líquido. ¿Verdad? Entonces, como está llena de volumen, tiene una presión de tipo negativa. ¿Verdad? Que para esta presión negativa hay una serie de explicaciones, como por ejemplo la elasticidad de los pulmones, ¿verdad? Que yo les menciono aquí, que la elasticidad es la tendencia de un objeto estirado a volver a su estado original. Entonces, tenemos otra explicación que se llama la tensión superficial.
¿verdad? Que es la interacción entre las partículas de agua, oxígeno y el alvéolo, que causa esta tensión. Y también tenemos como otro parámetro la elasticidad de la pared torácica. Pero ¿a qué quiero llegar con estas tres explicaciones? A esta conclusión, ¿ven? La conclusión es que la presión intrapleural es negativa, porque los mecanismos de respiración buscan reducir su presión separando las pleuras y consecuentemente aumentando el volumen que hay en esta cavidad. Ya decíamos que el volumen y la presión eran inversamente proporcionales. Entonces, si se reduce la presión, aumenta el volumen. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y eso más que nada, eso sería todo en cuanto a la mecánica de la respiración. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, el cual viene siendo la regulación de la respiración. Ya es un punto un poquito más livianito que lo que hemos venido viendo, que es una explicación bastante extensa, eh, pero ya estamos ya en la recta final y pues ya vamos a terminar con esta clase. Así que ahora vamos al punto 3, la regulación de la respiración. Ahora sí, vamos con el tercer punto llamado la regulación de la respiración. Todo en nuestro cuerpo tiene que tener algún tipo de regulación. Imagínense que diferentes procesos de nuestro cuerpo no tuvieran una adecuada regulación, habría ya un tipo de patología, un mal, ¿verdad? O sea, porque todo en exceso es malo, ¿verdad? Y en el cuerpo no es la excepción. ¿Verdad? Todo tiene que estar regulado correctamente y déjenme decirles que el sistema respiratorio tiene una regulación a nivel neurológico que es bien específica y actúa conforme las situaciones de la atmósfera o de su entorno cambien. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, yo quiero que ustedes sepan que el aire inspirado y expirado por unidad de tiempo está muy controlado. Es algo que está sumamente controlado por medio de diferentes centros que vamos a encontrar en nuestro sistema nervioso. Aquí ya se los voy a mostrar. Ya les he traído unos dibujitos para que ustedes conozcan el tipo de regulación que existe. Entonces, la frecuencia de las respiraciones, como el volumen corriente, están regulados por todos estos mecanismos que se encargan de regular la respiración. Entonces, la respiración está regulada de forma que los pulmones puedan mantener la presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono dentro de los valores normales, incluso en condiciones que varían enormemente, como por ejemplo en el ejercicio físico, ya que ya son situaciones demandantes para las cuales vamos a requerir de músculos accesorios incluso. Pero vean cómo es este sistema que hasta intenta compensar situaciones donde podría verse afectada la presión parcial. ¿Ya? Entonces, esta es una breve introducción de la regulación de la respiración. Entonces, la respiración está controlada por centros situados en el tronco cerebral. Ya vamos a conocerlos cada uno de esos centros, ¿ya? Para que ustedes conozcan cómo se llaman, qué acción realizan y todo eso. Ya ahorita lo vamos a ver. Pero el sistema de regulación de la respiración consta de cuatro partes principales. La primera son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a ser como unos sensores que nos van a estar midiendo el pH, el pH de estructuras cercanas, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que se encuentra dentro de nuestra médula espinal. ¿Ya? Entonces, si el pH baja en nuestro líquido cefalorraquídeo, estos quimiorreceptores van a sentir esa baja de pH y por medio de la respiración van a intentar compensar esta bajada de pH. Y ya vamos a ver cómo. ¿Ya? De ahí tenemos otro componente que son los mecanorreceptores. Cuando yo estoy hablando de mecanorreceptores me estoy refiriendo a receptores o sensores de elasticidad, que estos se van a encontrar en los pulmones y articulaciones. ¿Ya? De ahí tenemos otro componente que se llaman centros de control de la respiración, ¿ya? O controladores de la respiración. Estos centros son los que controlan ya propiamente la respiración.
La tenemos en el tronco encefálico, a nivel del bulbo raquídeo y a nivel del puente. Ahí es donde los tenemos. Y ya les he traído una imagen donde van a apreciar mejor la ubicación de cada uno de ellos. Y también otro componente son los músculos respiratorios, ¿verdad? Cuya actividad es dirigida por los centros del tronco encefálico. Entonces, ya que nosotros sabemos las generalidades, pasemos a ver el esquema que les he traído del sistema nervioso, ¿verdad? Para que ustedes vean cada uno de los centros y veamos para qué sirve cada uno. Vaya, en este caso yo les he traído este dibujo hecho por mí, y aquí sí me esforcé bastante en que quedara bonito. Y bueno, estamos a nivel de la médula espinal. Aquí estamos a nivel del puente, del bulbo raquídeo, del puente. Bueno, este es el puente, este es el bulbo raquídeo, y aquí estaría el cerebelo, ¿verdad? Esto se lo pongo nada más como para que se ubiquen ustedes a nivel de qué estamos. Estamos a nivel de el puente, del bulbo raquídeo y la médula espinal. A nivel de estas estructuras, nosotros vamos a encontrar una serie de centros respiratorios, ¿ya? Como por ejemplo el centro neumotáxico, centro apnéusico, centro respiratorio dorsal, centro respiratorio ventral y quimiorreceptores centrales. Y les he traído una tablita donde les menciono la acción de cada uno de estos centros, precisamente. Entonces vamos en orden, vamos por partes. Primero, el centro neumotáxico. ¿De qué va a ser responsable el centro neumotáxico? El centro neumotáxico va a tener una acción sobre el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, y a la vez sobre el centro apnéustico. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio neumotáxico se encarga de realizar una transición entre la inspiración y expiración. Entonces nosotros necesitamos este centro neumotáxico para realizar una transición entre la inspiración y expiración, ¿verdad? Les invito a que si quieren hacer el ejercicio conmigo, lo hagan, respiren hasta el fondo y van a ver que llegan a un tope y expiran, sacan el aire que tenían, que ingresaron. Entonces, este es el centro neumotáxico actuando, ¿ya? Que permite una transición entre la inspiración y la expiración, ¿verdad? A modo de que no se realice una inspiración profunda y se saque el aire, ¿verdad? De manera oportuna. Pero ¿qué pasaría si nos fallara el centro neumotáxico? Y aquí es donde vamos a hablar del centro apnéustico. El centro apnéustico también se le llama centro de inspiración profunda, ¿ya? Y precisamente lo que nos permite es una inspiración prolongada, ¿ya? Yo les decía que, por ejemplo, si nos fallara este centro neumotáxico, no habría quien regule la transición, ¿verdad? Entre inspiración y expiración, y por lo tanto tendríamos una respiración de tipo profunda, así se le llama, respiración profunda. A las personas que le falla el centro neumotáxico y solo tienen presente el centro apnéustico, pues tienen un tipo de respiración profunda, ¿ya? Tienen un tipo de respiración profunda, ¿ya? Porque no tienen, precisamente no tienen el centro que permite la transición entre la inspiración y expiración. Por lo tanto, estas personas que le falla este centro neumotáxico van a tener una respiración así, pero bien profunda, o sea, y esa transición que usualmente ocurre antes, la van a tener mucho después. Entonces, eso sería en cuanto al centro neumotáxico y al centro apnéustico, ¿ya? Para que ustedes conozcan. El centro neumotáxico, entonces, en resumen, me permite una transición entre inspiración y expiración. Mientras que el centro apnéustico lo vamos a conocer como centro de inspiración profunda, y lo que me va a permitir es, o va a contribuir en el proceso de inspiración, ¿verdad? Pero sigamos a ver los demás componentes. Ahora vamos a conocer los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Cuando ustedes escuchen la palabra quimiorreceptor, por lo general se va a referir a un sensor de pH, ¿ya? Los quimiorreceptores por lo general son sensores de pH, ¿ya?
¿A qué me estoy refiriendo con sensor de pH? Quiere decir que estos quimiorreceptores sienten si el pH sube, si el pH sube o si el pH baja. Y dependiendo del estímulo, estos quimiorreceptores van a enviar señales para que se actúe de una determinada forma. Ya, pero para que ustedes sepan cómo es que cambia el pH por medio de la respiración, quiero que sepan o se remonten al intercambio gaseoso. En el intercambio gaseoso, nosotros venimos e ingresamos oxígeno al capilar y eliminamos CO2. Pero ¿qué pasaría si nuestra capacidad para ingresar el oxígeno, o bueno, se diera en un periodo más prolongado? Entonces tendríamos un acúmulo de CO2. Tendríamos un acúmulo de CO2. Y el CO2, para transportarse en el organismo, se transporta juntándose con el agua. ¿Verdad? Se juntan con el agua, se juntan estos dos y nos van a dar como resultado una molécula llamada H2CO3, ¿verdad? Que es la mezcla entre dióxido de carbono y agua. Y esta molécula a su vez se va a disociar en dos moléculas distintas. Una van a ser iones hidronio, estos iones hidronio, y otra va a ser ion bicarbonato. ¿Cuál es la naturaleza de estas dos moléculas? Los iones hidronio son de tipo ácidos y los iones bicarbonatos son de tipo básicos. ¿A qué me refiero con ácido y básico? Bueno, en el caso de los iones hidronios, van a influir en que nuestro pH se vuelva ácido. Quiere decir que influyen a que el pH baje, ¿verdad? Por debajo de 7. Recordemos que un pH por debajo de 7 es considerado ácido. Y por el contrario, el ion bicarbonato, que es de naturaleza básica, va a realizar como una especie de buffer, ¿verdad? Va a regular el pH, ya que él es de un pH básico, o sea, un pH alto, o sea, mayor a 7. ¿Y qué pasaría entonces si nosotros tenemos una gran acumulación de dióxido de carbono? Este dióxido de carbono acumulado en exceso nos va a producir una incrementada producción de iones hidronio, o sea que nos va a generar un pH ácido, o sea, un pH por debajo de 7. Y los iones bicarbonatos no van a ser suficientes para regular ese pH. Vea, en condiciones normales lo puede regular, ahí se estabiliza el pH. Pero si nosotros tuviéramos un acúmulo anormal de dióxido de carbono, por X o Y situación, eh, nuestro pH va a bajar. Pero nuestro pH ¿de qué? Del líquido cefalorraquídeo. Del líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en nuestra médula espinal. Médula espinal. Ajá. Entonces, si este pH empieza a bajar, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a estimular los quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores van a empezar a enviar señales hacia los centros respiratorios dorsal y ventral a modo de que se incremente la respiración, ¿verdad? Para poder eliminar este CO2, ¿verdad? Que se estaba acumulando y así lograr nivelar el pH. Pero ¿qué pasaría si por el contrario el pH pasa a ser muy básico? O sea que estamos ingresando demasiado oxígeno. Entonces lo que vamos a procurar es realizar una respiración más calmada, ¿verdad? Entonces estos quimiorreceptores se van a encargar de inhibir a estos centros a modo de que se produzca una menor frecuencia de respiraciones y así se compense el pH. Entonces, eso es básicamente toda la función de los quimiorreceptores centrales. Ellos sienten cambios en el líquido cefalorraquídeo y dependiendo de estos cambios es como ellos van a actuar. De ahí, ya que vimos los quimiorreceptores, pues los centros respiratorios dorsal y ventral son bastante sencillos. Vamos a empezar con el ventral. Los centros respiratorios ventrales tienen un aporte en la inspiración, ya que controlan, por ejemplo, los músculos accesorios de la respiración. ¿Ya? Los músculos accesorios vienen siendo los intercostales externos, ¿vea? Como mencionábamos, y básicamente lo que provocan es inspiración. ¿Vea? Inspiración, así es.
Y también tenemos el centro respiratorio dorsal. El centro respiratorio dorsal proporciona un control del músculo diafragma propiamente. Quiere decir que va a tener una participación en la inspiración. Y bien importante, porque controla el músculo diafragma. Y decíamos que el músculo diafragma es el músculo que nosotros necesitamos para realizar la respiración. Entonces, básicamente eso. Eh, y bueno, estos centros respiratorios dorsales pueden sentir estímulos de quimiorreceptores, de receptores de elasticidad y así, o sea, o mecanorreceptores también se le llama. Entonces aquí la tablita para que ustedes conozcan la función de cada uno de estos centros. Vea, también que sepan, vea, el centro neumotáxico me permite una transición entre inspiración y expiración. El centro apnéustico me permite una inspiración prolongada, o tiene un papel en la inspiración. Los quimiorreceptores centrales pueden sensar cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo y líquidos periféricos. Y si hay un incremento de la presión parcial de CO2, empieza a estimular la respiración a modo de que se elimine este CO2. Ya como lo decíamos aquí, si se nos acumula, se nos vuelve un pH ácido. Entonces, ante un pH ácido, vamos a tener una gran acumulación de presión parcial de dióxido de carbono y se va a empezar a estimular la respiración. Y si por el contrario nosotros tenemos una presión parcial más baja de lo normal de dióxido de carbono, vamos a empezar a inhibir la respiración, a modo de que regulemos la frecuencia de la respiración. Y eso sería prácticamente todo acerca de los centros. Ahora vamos a ver un caso aplicado. Nosotros queremos conocer cómo se da la inspiración y cómo se da la interacción entre los centros, sobre todo. Al momento de que nosotros queremos realizar una inspiración, ya, eh, como decíamos, nosotros controlamos el músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo esquelético, por lo tanto es de carácter voluntario. Entonces, cuando nosotros queremos realizar una inspiración, van a interactuar el centro respiratorio dorsal y el centro respiratorio ventral. Estos van a empezar a enviar un potencial de acción, ¿verdad? Que lo voy a simbolizar como con estas flechitas. Empiezan a enviar un potencial de acción que llega hasta la médula espinal. En la médula espinal, si nosotros recordamos todo lo que vimos en la clase de músculos, de receptores musculares, veíamos de que la médula espinal, todo lo que era de las astas posteriores, que son estas, era de tipo sensorial. Y en cambio lo que realizaban las astas anteriores, que son estas más grandecitas, era de tipo somático o motor. Entonces, cuando nosotros queremos accionar al músculo diafragma, va a venir este potencial de acción, se va a venir aquí a nivel de la médula espinal y va a empezar a actuar a nivel anterior, ¿verdad? A nivel de las astas anteriores, porque nosotros queremos ejercer un control somático, ¿verdad? O motor, ¿verdad? Para que se estimule el músculo diafragma. Entonces, aquí a este nivel vamos a empezar a activar a una serie de neuronas que se encuentran aquí, ¿verdad? En la médula espinal. Entonces, por medio del potencial de acción, vamos a activar estas neuronas y dependiendo de si nosotros estamos en relajación, si nosotros estamos relax, o si nosotros estamos haciendo ejercicio, vamos a enviar este estímulo a diferentes niveles. Por ejemplo, si nosotros estamos en relajación, ¿verdad? Como posiblemente lo estamos ahorita, ¿verdad? Respirando así normalmente, tranquilamente, este impulso se va a ir a nivel de los nervios C3 y C5, ¿verdad? Cervical 3, cervical 5. Esto depende de la literatura también, ¿verdad? Hay algunas que mencionan C6, ¿verdad? No sé, pero a nivel de C3 y C5. Se va a ir este estímulo y por medio de un nervio llamado nervio frénico vamos a excitar al diafragma. El nervio frénico, vean, el nervio frénico es el que inerva el diafragma. Y entonces cuando nosotros realizamos inspiración en situaciones de relajación, va a venir nuestro potencial de acción, va a seguir por aquí, ¿verdad? Lo seguimos representando, va a seguir aquí, aquí, ya por el nervio frénico, va a seguir aquí,
hasta llegar al diafragma y empezar a estimularlo, ¿verdad? Para que ocurra todos los eventos de la inspiración, ¿verdad? Que ya detallamos anteriormente. Pero si por el contrario nosotros estamos en una situación donde requerimos de un esfuerzo extra, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, realizando ejercicio, el estímulo se va a venir a nivel de los nervios T1 y T11. A nivel de T1 y T11 va a venir este estímulo precisamente para activar a los músculos accesorios, ¿verdad? Y que así ellos también participen en la respiración. Y así. Pero ¿por qué no les pongo el caso de, por ejemplo, de la expiración? Porque la expiración ya decíamos que es relajación, ¿verdad? Por lo tanto, no requiere de que nosotros excitemos ni que mandemos ningún tipo de potencial de acción. Simplemente es un proceso de relajación, ¿verdad? O sea, de dejar de estimular, ¿verdad? Este nervio. Y ya se da la relajación. Ahora, cuando nosotros llegamos al límite de expiración, tiene que venir este centro neumotáxico en un punto y permitir la transición entre la inspiración y expiración. Entonces va a venir este centro y va a empezar a mandar señales inhibitorias hacia estos centros, al centro dorsal y al ventral. Va a empezar a enviar señales inhibitorias para que se dejen de estimular y así se realice el proceso de expiración o de sacar el aire. Sacar el aire, expiración. Pero si por el contrario nosotros ya sacamos el aire, entonces viene este centro neumotáxico y empieza a estimular a estos dos centros a modo de que realicen inspiración y así, vea, todo es un círculo vicioso de inspiración, expiración, ¿vea? Inspiración, expiración y así. Y así se repite y se repite y se repite un montonazo de veces. ¿Vea? Así, esto sería todo sobre la regulación de la respiración. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la espirometría forzada. La espirometría y la espirometría forzada, en el cuarto punto. Y bueno, ya damos inicio al último punto de esta sesión, que es el más cortito y el más, digamos, sencillito, diría yo, de todo lo que hemos visto hasta el momento. Pasamos ya hablando extensivamente del intercambio gaseoso, de la mecánica de la respiración, de la regulación de la respiración. Y ahora, ¿qué es la espirometría? La espirometría, yo quiero que ustedes piensen en ella como una prueba para medir la capacidad pulmonar de una persona, ¿ya? Y para nosotros tener bien en claro qué es la capacidad pulmonar, tenemos que conocer todos los volúmenes pulmonares, para así que nosotros ya conozcamos las capacidades pulmonares. Entonces, nosotros vamos a tener un montón de volúmenes pulmonares. Aproximadamente son cuatro volúmenes pulmonares. El primero de ellos, y el más importante, es el volumen tidal, ¿verdad? El volumen tidal o volumen corriente, o BC, ¿verdad? Como se lo represento aquí, es el volumen de aire que nosotros inspiramos y expiramos en cada inspiración y expiración, ¿verdad? Correspondientemente. Y todo esto en estado de relax, ¿verdad? De relajación, de relax. Y la X ahí está, en estado de relax o de relajación. Ya, este volumen viene siendo equivalente a 500 mililitros. Es decir, que yo voy a estar ingresando 500 mililitros de aire, ya, en la inspiración y a la vez voy a estar soltando 500 mililitros de aire, ¿ya? Por eso es de que si ustedes ven en este esquema, este volumen tiene como una forma como de montañita. Ya, precisamente, si nosotros le hiciéramos zoom digamos, a esas líneas, veríamos esto. ¿Ven? Como en la inspiración nosotros ingresamos 500 mililitros de aire y en la expiración nosotros sacamos 500 mililitros de aire. Entonces, a esto se le conoce como volumen corriente o volumen tidal, ¿ya? Sigan esta tablita. Esta me gustó porque trae todos los volúmenes y capacidades, así que la voy a estar utilizando para explicar cada uno de ellos, ¿ya? Así que pónganle especial atención. Por si se lo preguntan, está disponible en el libro de Linda Constanzo, específicamente en el capítulo 5, creo, el capítulo de respiración, y sería bueno que se lo guarden, ¿verdad? Porque los volúmenes y capacidades respiratorias es algo que sí les van a preguntar en los exámenes y particularmente yo, cuando cursé la materia de fisiología,
Vi un montón de preguntas que te intentaban confundir y que no sé qué, así que lo mejor es conocer cada uno de estos valores, acordarse de cada uno de ellos. Si bien no memorizárselos al pie de la letra, saber más o menos qué representa cada uno. Ya decíamos que el volumen corriente o volumen tidal es el volumen que nosotros ingresamos en una inspiración y que nosotros expulsamos en una expiración, ¿verdad? Todo esto en un estado de relajación, siempre. Ahora, vamos a ver otro volumen. Vamos a ver el volumen de reserva inspiratorio. Este volumen de reserva inspiratorio es el volumen máximo de aire que nosotros vamos a poder inspirar en una inspiración forzada, claro. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer el ejercicio conmigo ahorita, de inspirar hasta donde puedan, o sea, empiecen a inspirar, a inspirar, a inspirar, hasta donde lleguen a un tope. Ese tope representa el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire que yo puedo inspirar por encima del volumen corriente. Y este vendría siendo el valor aproximadamente de 3000 mililitros. El aire total que yo puedo inspirar, ¿ya?, por encima de mi volumen corriente. Sería aproximadamente 3000 mililitros. Es esta montaña tan grande que ustedes ven aquí. Entonces, básicamente, el volumen de reserva inspiratorio yo lo puedo entender como el volumen de aire total que yo puedo ingresar a mis pulmones, ¿ya? Y va a ser aproximadamente de un valor de 3000 mililitros. ¿Ya? Este es un valor por encima del volumen corriente y es el aire total que yo puedo ingresar a mis pulmones, ¿ya? Como ya les decía yo. Ahora veamos el otro volumen. El volumen de reserva expiratorio. Estamos hablando de expiración forzada. El volumen de aire que yo puedo expulsar por debajo de mi volumen corriente. Ya, por ejemplo, si hacen el ejercicio conmigo ahorita de expirar todo el aire que puedan, o sea, intenten dejar sin nada de aire, entre comillas, soltar todo el aire. Por ejemplo, al soplar. Cuando ustedes llegan a un tope, es que han hecho uso de la capacidad de o del volumen de reserva expiratoria, o BRE, ya, como lo tengo aquí anotado. Este viene siendo en la gráfica miren, este que va para abajo, ¿ya? Esta línea que va para abajo, viene siendo el volumen de reserva expiratorio y tiene un valor aproximado de 1100 mililitros. Entonces, el volumen de reserva expiratorio es la cantidad de aire máxima que yo puedo expulsar de mis pulmones, ¿ya? Y por debajo de él, el volumen corriente, claro. Entonces, aparte de estos volúmenes, nosotros vamos a tener algo que se llama volumen residual. Este volumen residual no lo podemos sacar de ninguna forma, no podemos hacer uso de él ni lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque este volumen residual es el mínimo volumen que debe estar presente en nuestros alvéolos, ¿ya? Porque si no, de lo contrario, se colapsarían. ¿A qué me refiero con que los alvéolos colapsarían? Bueno, no sé si ustedes han visto un globo, ¿verdad?, por ejemplo, inflado. ¿Y qué pasa cuando a un globo le sacamos todo el aire? Ya queda así de una forma arrugada y no sé qué, y así como toda así, toda rara, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos evitando con el volumen residual es evitar que nuestros alvéolos queden de esta forma, ¿verdad? De esta forma que le llamamos colapsada. Entonces, no queremos que queden de esta forma los alvéolos porque sería muy difícil volverlos a abrir, ¿verdad? Y que queden así de nuevo. Sería muy difícil. Entonces, el volumen mínimo de aire que yo tengo que tener en mis alvéolos es el volumen residual, ¿no?, para que no colapsen. Y este volumen residual viene siendo con un valor aproximado de 1200 mililitros. Entonces, recapitulando, el volumen corriente es el volumen que yo voy a estar inspirando y expirando, ¿verdad?, en cada respiración. Y tiene un valor aproximado de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire total que yo puedo ingresar a mis pulmones, por encima del volumen corriente. Este viene teniendo un valor de 3000 mililitros. De ahí tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen de aire total que yo puedo sacar de mis pulmones, ¿ya? Y este viene teniendo un valor aproximado de 1200 mililitros. Y tenemos el volumen residual, que es el mínimo volumen que yo puedo mantener en mis alvéolos. Porque de lo contrario, si yo no lo tuviera, mis alvéolos colapsarían. O sea, se cerrarían por completo.
Entonces, estos son todos los volúmenes que a nosotros nos interesan, ¿ya? Todos los volúmenes pulmonares que nos interesan. Y todos los pueden ver en esta gráfica y en el capítulo de Linda Constanzo, claro. Ahora yo les comentaba algo acerca de capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Las capacidades son sumas de volúmenes. Entonces, la suma de dos, de uno, bueno, dos o más volúmenes me va a dar como resultado una capacidad. En los pulmones tenemos cuatro capacidades, bueno, cinco capacidades, así. Tenemos principalmente la capacidad inspiratoria. Esta capacidad inspiratoria se refiere a la cantidad total de volumen de aire que se puede respirar. ¿Ya? Y este vendría siendo la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Ya? Y entonces, como es la suma de estos dos, me va a dar un total de 3.500 mililitros. Es el volumen de aire total que yo puedo respirar, ¿ya? Que yo puedo ingresar a mis pulmones. ¿Ya? Eh, el volumen de reserva inspiratoria yo decía que es el volumen de aire que yo puedo ingresar por encima del volumen corriente. Pero la capacidad inspiratoria se refiere a todo este tramo, ¿eh? Todo este tramo, la cantidad de aire total que yo puedo ingresar a mis pulmones. Esa es la capacidad inspiratoria. Ahora pasemos a la siguiente, capacidad expiratoria. Es la capacidad total de volumen de aire que puede ser expulsado, y allá tomando en cuenta el volumen corriente. Mi capacidad expiratoria vendría siendo mi volumen corriente más mi volumen de reserva expiratoria. Y la suma de estos dos valores me debería dar aproximadamente 1.600 mililitros. Esa sería mi capacidad expiratoria, o sea, la capacidad total de aire que yo puedo soltar. De ahí tengo la siguiente capacidad, que es mi capacidad residual funcional, ya que mi capacidad residual funcional va a ser la suma entre mi volumen de reserva expiratorio y mi volumen residual. O sea, todo lo que está aquí por debajo, ¿ven? Mi volumen residual más mi volumen de reserva expiratoria. Y al sumarlos me tienen que dar aproximadamente 2.300 mililitros. Vea, de estos valores no se fían demasiado porque va cambiando de literatura en literatura. Ustedes quédense con los valores que les den en su clase, vea, cuando ustedes vean este tema. Pero estos valores que yo les estoy dando son bien aproximados y son casi que los que se utilizan, vea, normalmente. Y los que me dieron a mí en mi clase, vea. Claro que puede ir variando un poquito, ya dependiendo de la literatura que utilice el docente que les va a impartir este tema. Pero eso, veamos el penúltimo, la penúltima capacidad, que va a ser la capacidad vital, que es el total de aire que se puede inspirar forzadamente y expirar forzadamente. Es decir, que mi capacidad vital va a ser tanto el aire que yo puedo inspirar como el aire que yo puedo expirar. ¿Verdad? Todo este conjunto, ¿no? Inspirar, ¿no? Ponerlo. Aquí tengo una letra I, ¿verdad? De inspirar y una letra E de expirar. Todo este conjunto va a ser mi capacidad vital, la cantidad total de aire que yo puedo tanto inspirar como expirar. Y esta va a ser igual a la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Y me va a dar un valor total de 4.600 mililitros. Aquí yo no tomo en cuenta el volumen residual, ¿verdad? Que estaría por aquí debajo, volumen residual. No lo tomo en cuenta porque el volumen residual yo no lo puedo sacar. O sea, yo no lo puedo sacar de ninguna forma. ¿Verdad? Ya decíamos que es el volumen del cual yo no puedo hacer uso y por lo tanto no lo puedo sacar. ¿Verdad? No lo puedo expulsar de mis alvéolos. Pero en la siguiente capacidad sí vamos a tomar en cuenta el volumen residual. ¿Ya? Y esta se llama capacidad pulmonar total. Es la capacidad total que tienen mis pulmones, ¿ya? Para recibir y, bueno, capacidad total que pueden albergar mis pulmones de aire. Y esta va a ser aproximadamente de 5.8 litros o 5.800 mililitros. ¿Verdad? A veces también se menciona que son 6 litros o 6 litros, o aquí le voy a poner una o 6 litros, pero esto igualmente depende de la literatura. ¿Ya?
Entonces mi capacidad pulmonar total va a ser la suma de todos mis volúmenes, vea, de mi volumen residual, de mi volumen de reserva expiratorio, de mi volumen corriente, de mi volumen de reserva inspiratorio, y me va a dar un valor aproximado de 5.800 mililitros. Así que estos son todos los volúmenes y capacidades pulmonares que ustedes deben de conocer. Ténganlo bien en cuenta porque los preguntan en los exámenes. Es una pregunta que sí o sí les van a hacer más de alguna de estas capacidades, les van a preguntar la fórmula. Y lo bueno es de que ustedes sepan qué representa cada volumen, ¿verdad? Para que ustedes ya, digamos, por simple lógica, puedan armar las capacidades. Pero bueno, ya pasando a lo último que les traigo este día, les traigo la espirometría forzada. La espirometría forzada es una prueba por medio de la cual nosotros vamos a determinar si un paciente tiene una enfermedad obstructiva o restrictiva, ¿verdad? Obstructiva o restrictiva. O si por el contrario está normal, ¿verdad? Está normal. La espirometría forzada es una prueba en la cual yo voy a inhalar lo máximo posible, y exhalar gradualmente, ¿verdad? Lo máximo posible. Entonces, ¿qué es lo que queremos evaluar con la espirometría forzada? Queremos evaluar eh, dos parámetros. El primero es el volumen de expiración forzada durante el primer segundo, es decir, la cantidad de aire que la persona suelta en el primer segundo. Y también el segundo componente va a ser la capacidad vital forzada, que mi capacidad vital forzada va a ser lo mismo que mi capacidad vital, o sea, aproximadamente 4.600 mililitros. Esa va a ser mi capacidad vital forzada. Entonces, en la prueba de espirometría, bueno, esta prueba se le indica a personas que se sospecha que tienen algún tipo de patrón de enfermedad respiratoria. Y esta no es una herramienta diagnóstica por sí sola, ¿verdad? No como el electrocardiograma, ¿verdad? Que el electrocardiograma nos mostraba o sea, un sumario de la actividad del corazón y por medio del electrocardiograma nosotros podíamos diagnosticar, por ejemplo, una arritmia o una hipertrofia de aurículas o sí, una obstrucción o un infarto incluso. En cambio, con la espirometría forzada nosotros no vamos a poder diagnosticar una enfermedad, sino que nosotros vamos a determinar un patrón de estos dos. Nosotros vamos a determinar si la persona está sufriendo de un patrón restrictivo o si está sufriendo de un patrón obstructivo. La prueba de espirometría se vería más o menos así, ¿verdad? Como lo ven en esta imagen. ¿Verdad? Por lo general, una persona sana va a inhalar, ¿verdad? Lo máximo posible y al exhalarlo, ¿verdad? Al exhalar la cantidad total de aire va a ser aproximadamente de 4 litros. ¿Verdad? De 5 que puede exhalar, ¿verdad? En total, o de 4.6. Entonces, la cantidad de aire que esta persona expulsa durante el primer segundo vendría representando el 80% de la capacidad vital forzada. Esto sería válido para una persona sana. Una persona sana va a obtener este valor. Una persona sana que no fuma, ni bebe, ni nada, ni tiene ningún tipo de obstrucción ni restricción respiratoria, va a arrojar un resultado de 80% aproximadamente. Ahora, si este valor se ve afectado, si sube o si baja del 80%, ahí es donde ya vamos a nosotros darnos cuenta de si hay un tipo de patrón, ¿vea? Sea restrictivo o sea obstructivo. A modo de que ustedes lo entiendan mejor, ¿vea? Les he traído esta imagen, ¿vea? Del alvéolo, donde ya la manché, ¿vea? Pero les voy a explicar lo mismo que les estuve explicando en la sesión, ¿vea? Nosotros, al inspirar, necesitamos dilatar el alvéolo, ¿ya? Para que entre el aire y así entre el oxígeno, se dé el intercambio gaseoso y todo eso. Y por el contrario, cuando nosotros expiramos, buscamos expulsar el aire por medio de una contracción del alvéolo, ¿verdad? De los bronquios sobre todo, ¿verdad? Que salga el aire. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, en la inspiración, el alvéolo no pueda dilatarse?
Cuando el alvéolo no pueda dilatarse, vamos a estar ante un patrón restrictivo, ¿ya? Porque restringe la entrada de aire, restringe la inspiración. Y por el contrario, si nosotros tenemos una falla en la expiración, ¿verdad? Al expulsar el aire, vamos a estar ante un patrón de tipo obstructivo, ¿ya? O que obstruye la salida de aire. Cualquiera de estos dos patrones me van a arrojar un tipo de resultado en la espirometría forzada. Veamos. Si la espirometría forzada me arroja un valor por encima del 80%, yo voy a estar ante un patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar correctamente la inspiración. Entonces, mi capacidad vital va a disminuir, ¿verdad? Porque yo no puedo ingresar la misma cantidad de aire que yo ingresaba antes. Entonces, si mi capacidad vital disminuye, digamos de que va a aumentar mi volumen de aire expirado en el primer segundo, con relación a lo que yo tengo en mi capacidad vital forzada. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo antes tenía 4.6 litros de capacidad vital, ¿ya? Y me da uno de este tipo de enfermedades restrictivas y ahora ya no tengo esto, sino que tengo menos, ¿ya? Tengo menos, a mí me va a ser más fácil expulsar el aire, el poco aire, ¿verdad? Que entro. Entonces, con relación a la cantidad de aire que yo tengo disponible para soltar, mi proporción va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, en la espirometría yo voy a arrojar un valor mayor a 80%, que eso es característico de un patrón restrictivo. Un patrón restrictivo lo podemos ver, por ejemplo, en cáncer, un cáncer de pulmón, cáncer de pulmón. También lo podemos observar en tuberculosis, enfisema pulmonar y muchas otras situaciones, ya, muchas otras enfermedades. Ahora veamos el patrón obstructivo. ¿Qué pasa con el patrón obstructivo? ¿Verdad? Quiero ver aquí, voy a borrar estas flechitas. En el patrón obstructivo, lo que va a pasar es que no va a poder salir adecuadamente el aire. Ya, como por ejemplo cuando estábamos aprendiendo sobre el asma al principio de la clase, yo les dije que gracias a que el bronquiolo estaba inflamado, el aire no iba a poder salir adecuadamente. ¿Ya? Entonces, en un patrón obstructivo yo tengo dificultades para sacar el aire. Entonces, si yo tengo dificultades para sacar el aire, mi capacidad vital va a aumentar y va a disminuir mi fracción de aire expirada en el primer segundo. ¿Ya? Mi capacidad vital va a empezar a aumentar porque yo voy a empezar a acumular más y más y más aire. Y es aire que yo no puedo sacar totalmente. Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? Cuando les digo que en una espirometría me va a arrojar un valor menor al 80%. ¿Ya? Porque disminuye la capacidad, bueno, el volumen de aire expirado durante el primer segundo y a la vez aumenta mi capacidad vital. ¿Ya? Porque eh, voy a tener aire que yo no puedo soltar. No puedo deshacerme del aire. Entonces se vuelve parte de mi capacidad vital forzada. ¿Cuándo voy a observar un patrón obstructivo? Por ejemplo, en asma. En asma, y en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que afecten directamente la expulsión de aire. ¿Verdad? Aquí les tengo anotadas otras, creo. Por aquí, obstructivo. Ajá, bueno, el enfisema me confundí, ¿verdad? El enfisema es de tipo obstructivo. Y en cambio, restrictivo, pues tenemos la tuberculosis, la fibrosis pulmonar y otras situaciones patológicas. Así que esto sería todo. Y por último les tengo esta imagen, ¿ya? Para que ustedes se memoricen o se aprendan más fácilmente los volúmenes y capacidades de los pulmones, ¿ya? Y aquí bien chivo porque los tiene por colores, tiene el valor, tiene las capacidades, vea por aquí, ¿ya? Tiene las capacidades, te dice qué colores, vea, forman parte de cada capacidad. Y es una forma como más visual, ¿verdad? De comprender todo acerca de los volúmenes y capacidades pulmonares. Así que espero que les haya gustado esta sesión, que hayan comprendido el tema de fisiología respiratoria y les agradezco su atención y bueno, espero que les haya quedado todo claro.
Y cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir, me pueden mandar mensaje y yo con gusto pues les voy a estar contestando. Así que muchas gracias por su atención y se termina la sesión.